Caléndulas. Carmen Morales. Todas las verdaderas maldades nacen en estado de inocencia. París era una fiesta Ernest Hemingway. Esa cualidad tan femenina que se llama capacidad de sufrimiento. Por eso me divierten las narraciones fantásticas sobre monstruos y apariciones fantasmales. Pero tengo mucho cuidado de no poner en peligro mi estabilidad emocional y rechazo esa clase de lecturas que aseguran, con insidiosa morbosidad, que la senda del hombre está mancillada con infinita variedad de execrables crueldades. Evocar las imágenes de los niños ingleses de 5 o 6 años, que durante la primera época de la revolución industrial eran amarrados a una silla durante una jornada laboral de 18 horas para evitar que se cayeran rendidos por el sueño o el cansancio, resultaría demasiado sórdido para que su peso abrumador no me paralizara. Me niego a creer que en el Franco Condado y la Alta Alsacia los condes o los señores dementes abrieran el vientre de sus vasallos durante la caza de invierno para calentarse los pies en sus entrañas humeantes. Tampoco es cierto que se hayan llevado a cabo ejecuciones masivas de adolescentes o que, en 1611, fumaba mucho. Le dolía el estómago. Dormía poco y mal. No sabía qué hacer. ¿Dónde ir con un niño y sin trabajo? Le repugnaba la idea de volver a su casa arrastrando un fracaso y no había ninguna razón para dejar a su hijo porque su marido se hubiera enamorado de otra mujer. Deambulaba por la casa arrastrando su dolorosa perplejidad, incapaz de superar la rutina de las faenas domésticas, a las que culpaba de todos sus males. Cuando el niño se dormía ella se tomaba 2 copas de un coñac que aborrecía, pero que le brindaba un agradable estado de somnolencia y se tumbaba en la cama para soñar entre nubes lo felices que habían sido. Las palabras finales del verso de Poe le martillaban insoportablemente, nunca más, nunca más, nunca más. Aquel flirt tan divertido duró lo suficiente para hundir a Niñez. La estimación que ella tenía de sí misma se basaba en ser una cosa amable, amada por un personaje tan estupendo como Miguel. Cuando creyó que eso había fallado, el mundo falló también. La tarde del 8 de junio fue particularmente aciaga. El bebé había tenido un proceso diarreico que la obligó a cambiarle los pañales infinidad de veces y a lavarlos rápidamente para que se secaran. A las 11 de la noche se hundió en un sillón agotada, invadida por un desaliento aniquilador. Miguel, que revoloteaba inquieto a su alrededor, le puso el televisor para que se distrajera, puesto que él iba a salir. Con el pomo de la puerta en la mano le dirigió las últimas palabras: no me esperes despierta, vendré tarde, a las 3, a las 4 o a las 5. La crueldad que implicaba esta observación la dejó anonadada. No pudo contestar, ocupada en retener las lágrimas hasta que él saliera. Con los ojos empañados vio en el televisor la conmovedora escena de amor de picnic. Le hizo un daño insoportable. Se levantó trastornada y cogió del botiquín 4 pastillas de un somnífero para buscar en el sueño un olvido que parecía imposible. Sabía que no pasaría nada irreparable. El niño la necesitaba. Así conseguiría dormir profundamente toda la noche. Miguel no regresó aquella noche, pero ella no lo supo. Amanecía el 9 de junio. Sobre las 7 de la mañana el niño inició los gorgojeos y ruiditos con los que reclamaba la atención de su madre. Niñez lo oía lejano, pero no podía reaccionar, mareada todavía por el efecto del barbitúrico. Se dio la vuelta en la cama y agarró su manita, intentando retenerlo un poco más. Le tocó. Estaba empapado y frío. Era preciso cambiarlo. Se levantó dormida y, a tientas, abrió el grifo del baño. Volvió a la habitación y se derrumbó sobre la cama. Las piernas apenas si lograban sostenerla. Pasó un rato largo. La bañera tendría ya más agua de la necesaria. Puso al bebé sobre la cama y a ciegas, le desnudó mientras él jugueteaba chupándose los deditos. Ponerle limpio y darle el biberón sería cuestión de 20 minutos. Luego los dos podrían dormir otra vez. No conseguía despejarse. Un sopor agudísimo le invadía. Con el niño en los brazos avanzó por el pasillo con los ojos cerrados, tambaleándose. Los párpados le pesaban como losas. Cuando el agua tocó su cuerpecito desnudo el bebé lloró desconsolado. Estaba fría. Le sostuvo con una mano mientras, precipitada, abría con la otra el grifo de la caliente, del que brotó un chorro ardiente. La bañera estaba casi llena y los baldosines de la pared giraban a su alrededor. Al forzar el cuerpo para abrir el grifo, el niño se le escurrió de la mano que lo sostenía.
El vapor inundó la estancia. No se veía. El agua quemaba. Intentó sujetarle nerviosa y atolondrada mientras cerraba otra vez el grifo rojo. No consiguió ninguna de las dos cosas. Se escurrió en el suelo encharcado. Empezó a gemir. Manoteó frenéticamente buscando el bultito diminuto en aquella inmensidad de agua abrasadora. Enloqueció de pánico. Estaba empapada. Lloraba con desesperación. Pasaron siglos. Le perdió. Cuando consiguió sacarle, el niño estaba inerte. No se movía. No respiraba. La nube de vapor. El rebaño de Jaunzar. Jesús, Marta, Zuloaga, Zuloaga. Son cientos, seguramente miles. Todos cegados cuando nacidos, no ciegos en el seno materno. Hombre desnudo de carnes blancas como la leche, sin apenas vello en la piel, una piel de recién nacido a la luz, al aire y por tanto al viento y a las lluvias, al rumor de la vida en torno, parecía ciego y lo era. Ojos muertos pero azules. Ojos temblorosos. Entonces, hablaba sin cesar un idioma áspero y seco, con voz entrecortada que los suspiros y la congoja trocaban en dulce murmullo lacrimoso. Yo y no otro le descubrió al pie mismo de la verja de hierro forjada, levantada sobre muro de piedra sillar, en la entrada enorme de la mansión de la gran familia, un portalón hecho de troncos de álamo afilados como lápiz de escolar diligente y cumplidor. La verja medía justo el perímetro de la colina, 15 kilómetros, y el portalón no sé. Era como los de los castillos medievales, pero solo de madera trabada por cola y mimbres. Nada de ferretería, en el caso de la original construcción rústica. Me acerqué a él, mientras atardecía el otoño de un septiembre en el segundo sábado del mes. La marea viva había dejado ausencia, vacío y múltiples y pequeñas agonías sobre la arena hirviente de diminutas criaturas marinas, bruscamente privadas del agua que, con idéntica urgencia alcanzaría su colmo en la pleamar, hasta henchir de vida la orilla, los arrecifes, la costa entera por donde trepaban las olas vencidas. Como brazos desesperados de náufragos invisibles, tierra adentro. Estábamos solos. Le toqué en el hombro y deseando que pudiera entender mi intención le dije acercando mi boca a su oído, voy a grabar cuanto diga. Mientras corro a bus. Un médico, hable sin temor. Hay una hora para ello. Yo volveré mucho antes. Y le dejé allí blanco, tembloroso, con el zumbido del dictáfono como compañía. Había callado en lo justo para escuchar mi voz, como si la sorpresa de mis palabras inesperadas le revelaran algo inteligible. Pronto reanudó su hablar. ¿Acaso, ojalá fuera así, comenzara, de nuevo su relato, su mensaje? Cuando volví, ya de noche, era un fácil temor confirmado, nada se advertía de él, salvo la huella de su peso en la tierra. Pero no porque hubiera huido sí mismo. Muerto antes, o ahogado en la abundancia de la marea, vimos su cuerpo entresumergido y flotante, poseído por la cadencia de una danza de luces, nácar y verde profundo, dirigida por la batuta de los rayos de luna que barnizaban de lividez las carnes, ya casi grises, del hombre desnudo, ya mudo para siempre, con los ojos abiertos, muertos pero azules. Temí por el dictáfono. Entre un puñado de algas secas, intacto, zumbaba aún en los centímetros finales de la cinta. Después todo fue vulgar. Una nota en los periódicos, en el mío, recuadro a una columna en primera página, y, yo con los 60 minutos de declaración de aquel testigo en mi poder, joya que presentía. Valiosa, seguramente reveladora de algo formidable, es decir, temible, asombroso, amedrentar. Una y otra vez escuché aquella larga aparente jerga, cargada de emoción en las entonaciones, de súplica y desánimo en muchos puntos. 3 palabras me parecieron lejanamente reconocibles como puertas entreabiertas al misterio. Sí, yo las había escuchado más de una vez en las conversaciones de ciertas agrupaciones de ganaderos y labradores, a uno y otro lado de la cordillera fronteriza. La primera de ellas, Meuk, la recordaba también como parte de una historia de naufragio en la costa de una isla del archipiélago japonés, cuando, desde el interior de la vivienda iluminada, aledaña a la playa, preguntaron a los supervivientes: ¿Nordak? ¿Quién es? ¿Quiénes sois? Y estos contestaron: Neuk, nosotros. Y así lograron entenderse, a pesar de la extraordinaria distancia geográfica que separaba a unos de otros. Acudí pues a Lucio, anciano discreto y sabio, profundo conocedor de la milenaria lengua que yo presumía emparentada con la palabra del desnudo moribundo.
Hombracho sorprendente, recio, alto y arrogante, abundante cabellera blanca, corona de respeto sobre su vestimenta siempre negra, salvo en la camisa, sin cuello vuelto, que era blanca. Todo lo demás, como digo, aparecía negro, hasta las alpargatas. Pues más blanco que su pelo quedó todo el cuando terminó de escuchar aquello. Sí, lo he entendido todo. No puede ser verdad. Jesús. Se dejó llevar aturdido hasta la redacción y en ella, con otro dictáfono abierto como oído insaciable a su lado, comenzó a decir la traducción simple de lo que por segunda vez escuchaba. En la tensión de su cuerpo, en la crispación de sus manos y en la luz quebrada de sus ojos colmados de espanto se consumaba el prólogo único que hubiera podido ponerse por delante del mensaje del hombre desnudo, blanco como la leche. Dejadme, sin embargo, que os diga de mi sola parte, casi 40 años he despilfarrado en el servicio mercenario como director de periódicos. Es esta la primera vez que publico, en todo este largo tiempo, una verdad desnuda. Hasta hoy, fui, sastre púdico, al servicio de la envidia y el miedo, eficaces motores de la vida nacional, en los telares que poseen dinásticamente los hijos de la prolífica mediocridad trepadora, siempre ubicados allí donde brota la ocasión que les facilite el ejercicio del poder y el disfrute de las fuentes de riqueza, pintados de virtudes, trascendidos de vida interior, calificados intachables con público certificado de buena conducta, coleccionistas de ejemplaridades, para engaño vil de cuantos, miopes forzados, al través de cristal mentiroso, jurarán que ven en ellos futuros, santos. Y no. Vampiros, tampoco, sacerdotes de farsa en un constante ofertorio de negocios para un dios de oro, receptor estúpido de sacrificios malditos, en los que se queman las entrañas de talentos arruinados, sonrisas truncadas. De los que, como yo por ejemplo, nacieron para bandera o verso de canción y concluyeron en peldaño esclavo. Esta vez, amigos, me la juego a un solo envite. Mañana será otro, también mercenario, quien ocupe mi despacho, bruñido con tanta responsabilidad perdida. Que Dios le depare ocasión como esta que hoy me redime y, hasta entonces le asista con el triple indispensable suministro, disimulo, astucia, resistencia y fortaleza de pollino arre burra, para poder sobrevivir. Ya veo que salieron 4 en vez de 3. También ellos me dijeron al empezar que solo había un solo Dios, para luego demostrarme sin recato que existirían tantos como ellos precisaran. Aquí todo se arregla. Decía así el mensaje: si Gansuar no hubiera muerto, yo no estaría aquí. Fuera del aprisco sin cielo ni estrellas, sin sonidos como los que ahora advierto y me dejan saber que hay otra vida distinta a la de dentro, sin el aire nuevo Jaunsar venerado, tú me enseñaste que su soplo se llama viento. Libre de los vitales, que nutren y los vocales, que ordeñan, maldita telaraña de tubos que nos aprisionan. Ya, todo lo sé por gracia de Jaunsar. Si no, ¿cómo podría hablar como él hablaba, con 2 mundos como testigos, mejor dicho, con imágenes distintas, diferentes que son curso libre para mi pensamiento antes sujeto a solo una suerte de cosas comprendidas en la subterránea ciudad que esconde la colina, limitado todo ello al ejercicio de 4 de los 5 sentidos, tacto, olfato, gusto y oído? Iré por mis hermanos. No tardéis. Son cientos, seguramente miles. Todos cegados cuando nacidos, no ciegos en el seno materno. Iba a contaros ahora cómo fue la muerte de Jaunsar, punto de partida de todo esto. No. Debo urgiros con la realidad palpable, yo toco, no veo, de nuestra existencia en el aprisco truculento de la colina, cimientos de la mansión de la gran familia. Oíd. Somos cegados cuando nacidos, ya lo dije. Imaginad el momento en que el uso de la razón nos hace partícipes conscientes de la vida en común. Espantosa pero no culpable crueldad. Nefasta razón necesaria. Sabemos por el tacto la estatura del hermano, su sexo, su edad, la piel de los que envejecen es terciopelo raído, la del joven, prieta y enteriza seda. Oído, gusto y olfato están vigilantes para completar en su momento la definición. Nacíamos, crecíamos, nos desarrollábamos y moríamos. Fue este fenómeno el primero que interrumpió la fría, suave, cómoda, insípida regla en que la población del aprisco se movía. En nuestra memoria estaban todos los itinerarios, los únicos caminos. Además, en los últimos años, el avance del progreso llegó también al aprisco del rebaño y así era técnicamente imposible que ocurriera algo distinto a lo dictado por la jerarquía de la mansión desde arriba. Mas yo caí al suelo porque un cuerpo hermano estaba derribado en él.
Así me dije, así me aconsejé, así resolví, así actué, mi mano derecha avanza. Desconozco la disposición en que el cuerpo se encuentra. La izquierda busca medio metro al otro lado. Toco el fin y es el frío de la muerte. Antes de seguir, me incorporo, para reflexionar porque el descubrimiento no debo hacerlo yo, según el precepto establecido para los casos de óbito. El suave silbido de las máquinas refrigeradoras, ya familiar, no se interrumpe, pero tal vez un rumor, algo así como un roce continuado, se haya producido en la armonía ambiente. De nuevo agacho el cuerpo y extiendo las manos. Es imposible. El tacto me dice que es líquido caliente aún, y el olfato y el gusto, porque precipitadamente gusté aquello para disipar mi temor, me declaran que aquello es sangre. Y tras la siniestra aclaración, una risa forzada me llama por mi nombre y dice, eres tonto. Caíste en la broma. ¿Broma? ¿Y la sangre que he tocado, olido y gustado? Un poco de la que me dieron para mi plan en el centro de las vocales. Callé. Estaba seguro de que alguien había muerto allí mismo. Luego, días antes de las revelaciones de Hausar, supe que un hermano se había quitado la vida invirtiendo los tubos vitales y vocales, es decir, ahogado por su propia sangre. ¿Verdad que no entendéis aún de qué os estoy hablando? Una vez más lo subrayo, si Hausar no hubiese hablado conmigo antes de morir, todo lo que yo contara acerca de la vida, en la entraña de la colina, en el aprisco del rebaño de ciegos cegados, sería cabalística narración literal de hechos mecánicos conducen a un fin. Pero Hausar habló. Por ello, este es el punto en que la historia debe ocupar su sitio. De otro modo, lo que en estos momentos ocurre en el aprisco concluirá en la represión más brutal que imaginar se puede y al fin en el retorno a la normalidad del rebaño, para que la vitalina continúe enriqueciendo a la gran familia en dineros, fama y honores. 1900, siglo XX. En la zona minera entran dos palabras desconcertadoras, monopolio y cooperativa. La primera supuso la concentración de toda la riqueza en una sola mano, la del fundador de la gran familia, Charry Jaun. La segunda, el comienzo de una esclavitud cuya primera expresión externa fue la acuñación de una moneda, las chapas, que solo circulaban en la cooperativa de la mina, patatas viejas, tocino rancio, chorizo rebozado de mugrienta floración verde, legumbres con gorgojos, vino arruinado en vinagre repugnante. Un grupo quiso protestar. Fue a más la iniciativa y semanas después el monopolio organizó una gran fiesta, para bautizar con nombre propio a la mina total y extraño. Para premiar a las 100 mujeres lactantes que demostraran mejor calidad y cantidad suficiente en su producción. Corrió el vino. Y lo que en él se puso con infernal propósito y, al día siguiente, las 100 mujeres y otros tantos hombres, maridos o no de algunas de ellas, desaparecieron del lugar. El monopolio organizó una comisión para investigar y puso al periódico, propiedad de Charry Jaun, a disposición de los que lucharon contra el silencio para aclarar el suceso. Un reportero que, embriagado de tintorro sucio, dijo no sé qué sobre algo que había escuchado en la taberna de la mina, total, también desapareció. Sepamos ya la verdadera verdad. Acababa de nacer el aprisco del rebaño, puesto que aún la colina no había sido dispuesta en sus horrendas tripas para la misión que la haría famosa más tarde. ¿Y quién era Charry Jaun? No se trataba de un apodo. En el idioma que se hablaba entonces, que fue el que entró con los 200 en la colina, quería decir, sucio hombre. Y todos sabemos que, de algún modo, los apellidos suelen nacer de las obras de los ostentadores del nombre propio que precisará de la corroboración de dicho apellido. En el puerto por donde el mineral salía, los viejos surcidores de redes hablaban de un viaje que Charry Jaun hizo a Serbia, tierra de legendarios vampiros, los famosos Bordalak. Desde entonces y con el testimonio de los que aseguraban que comía toda clase de carnes crudas, le quedó el apellido como queda dicho, porque el auténtico era casi idéntico, Charry Jaun, es decir, hombre de piedra. De Harry a Charry, sin embargo, discurría nuestra historia. Los Charry Jaun fueron los primeros en salir de los límites para ellos escasos de los valles mineros, de las zonas portuarias estrechamente relacionadas con la Gran Bretaña y la fabricación de sus aceros. Tónicos farmacéuticos de todas clases, jarabes, concentrados para la fabricación de caldos, sopas y platos apetitosos, cosméticos,
Pinturas industriales de resistencia ilimitada tanto en tierra como en la protección de los metálicos cascos de los barcos, refrescos, tintes, cremas rejuvenecedoras. Los Charryhown alcanzaron la cima de las grandes fortunas mundiales y así siempre. Desde los primeros años del siglo hasta este de 1981 ocuparon uno de los 3 lugares iniciales de las 10 familias regidoras del comercio multinacional. Haunsar, hombre longevo, hombre viejo en el entrañable sentido del concepto anciano, fue uno de los 100 que entraron en la colina con las 100. Debió ser una borrachera que duró más de una semana. Cuando desperté, sombrosamente sin resaca, no veía y tampoco los demás. Quisimos preguntar dónde estábamos y por qué y para qué y como nadie había nada pudimos saber. Un día, desde alguna oquedad la voz que desde entonces daría órdenes inapelables, nos orientó hacia un lugar en donde habríamos de permanecer un tiempo siempre igual, con unos tubos, los vitales, en la nariz. La voz dijo en la primera orden, Dios insufló espíritu al hombre por la nariz, según reza el Génesis. Por ella daréis vosotros la vida que os sobra. Y también nariz adentro os irá la reposición de fuerzas, además de por el ano, la boca y las venas, estos serían los tubos, vocales. Cada 10 años, entraban otras tantas mujeres cegadas de las que solo podíamos saber que habían sido probadas y aprobadas para la reproducción y el suministro de energía, a la cumbre de la colina. Yo, suspiraba Haunsar, pensé mucho en cómo escapar, pero parecen leer en mi pensamiento y me vigilaban más que a los otros. Después, tú ya lo sabes, la televisión y los programadores hicieron el resto. Ciego cegado y todo, me propuse actuar. Haunsar me había borrado de ilusiones por lo que a la fuga podía referirse. Más algo cielo santo, podría hacerse, debía hacerse. Se me ocurrió en lo que ellos llaman, zona vitalinovocalizadora. Circuito de televisión cerrado y escuchas por doquier hacían de cualquier movimiento nuestro. Multinacional. Haunsar, hombre longevo, hombre viejo en el entrañable sentido del concepto anciano, fue uno de los 100 que entraron en la colina con las 100. Debió ser una borrachera que duró más de una semana. Cuando desperté, sombrosamente sin resaca, no veía y tampoco los demás. Quisimos preguntar dónde estábamos y por qué y para qué y como nadie había nada pudimos saber. Un día, desde alguna oquedad la voz que desde entonces daría órdenes inapelables, nos orientó hacia un lugar en donde habríamos de permanecer un tiempo siempre igual, con unos tubos, los vitales, en la nariz. La voz dijo en la primera orden, Dios insufló espíritu al hombre por la nariz, según reza el Génesis. Por ella daréis vosotros la vida que os sobra. Y también nariz adentro os irá la reposición de fuerzas, además de por el ano, la boca y las venas, estos serían los tubos, vocales. Cada 10 años, entraban otras tantas mujeres cegadas de las que solo podíamos saber que habían sido probadas y aprobadas para la reproducción y el suministro de energía, a la cumbre de la colina. Yo, suspiraba Haunsar, pensé mucho en cómo escapar, pero parecen leer en mi pensamiento y me vigilaban más que a los otros. Después, tú ya lo sabes, la televisión y los programadores hicieron el resto. Ciego cegado y todo, me propuse actuar. Haunsar me había borrado de ilusiones por lo que a la fuga podía referirse. Más algo cielo santo, podría hacerse, debía hacerse. Se me ocurrió en lo que ellos llaman, zona vitalinovocalizadora. Circuito de televisión cerrado y escuchas por doquier hacían de cualquier movimiento nuestro, de cualquier sonido motivo de atención o alarma. Pues bien, me serviría del sonido ya que la imagen de nada podía valernos. Grité como lo que era. Un animal esclavizado. Una retenida fiera inteligente. Grité coherentemente porque estaba seguro de que muy pronto los circuitos apagarían su fluido para estar en silencio además de a oscuras. Pero fue lo suficiente. Todos rompieron a gritar como yo y a arrancar de sí los tubos. Comenzaron las carreras y los choques entre nosotros mismos. No nos importaba el dolor. Presentíamos la libertad. Pero cuando ya agotados, sudorosos, malolientes, la refrigeración también había cesado, quisimos preguntarnos por el resultado del motín, nos respondió el silencio. Horas después, la voz, bisnieta de aquella primera voz, rió. Seguid así. Nos corre prisa. Tenemos repuesto preparado. Entonces, gateando, fui con las manos como antenas yendo poco a poco hacia donde el corazón me decía que podía estar un pasadizo también presentido por Haunsar.
mis manos tocaban carnes húmedas de cansancio y lágrimas. A otros, gimiendo mientras se arrastraban, les sentí avanzar hacia los tubos que les darían vida. Ayer ya topé con una boca que mordía en su propio cuerpo buscando la muerte. También a una mujer que iba a dar a luz otro esclavo, al notar mi proximidad me suplicó, mátalo como puedas, y mata a los de arriba cuando salgas. El tacto por delante, el olfato y el oído a punto de asfixia, el gusto atropellado por el aire casi gelatina de ascos, seguí. Jaunzar decía que en septiembre la marea viva, sí. Alcanzaba la máxima altura, hacía una cueva que vuelve a llenar minutos después. Debía darme prisa. Pero antes, de rodillas, recé a quien sabía, al sol y a la luna. Jaunzar me había dicho, si ellos, la estrella y el satélite, quieren, las mareas serán todavía más vivas. Los gritos de mis hermanos eran estertor de confusión. Se habían alejado de los tubos y morían sin recibir porque no podían dar. Oí en aquel momento pasos distintos. Eran los de arriba que no querían perder a sus ovejas. Los buenos pastores, de la gran familia, los hijos de los hijos de los hijos del inmenso cerdo, Charry, que inventó el monopolio y la cooperativa y las chapas. Pisaba cuerpos. Era inevitable. Oh, Padre Sol o Madre Luna. Imaginado real, sentí un olor nuevo que se convertía en brújula. Seguí adelante. Alguien mordió frenético en mis piernas. Me deshice de él llorando, implorando su perdón hasta estrangular su respiración. Ya llegaba. Aquel ruido debía ser el mar que conociera el centenario Jaunzar. Después, caí rendido y debí soñar en voz alta. Luego, usted, quien quiera que sea, me puso al lado un zumbido monótono. Pero había hablado usted con tono acariciador. Y seguí hablando hasta quedar dormido. Dios, o el sol y la luna con él tengan piedad de mis hermanos. La primera página de mi periódico decía: la gran familia, los Charryhown, 80 años asesinando. En la entraña de la colina vive un rebaño humano de seres cegados. La industria de los Charryhown nace en la sangre humana. La gran familia lleva 3/4 de siglo convirtiendo en vampiros a cientos de millones de seres humanos. ¿Saben ustedes cómo terminó mi aventura? Los Charryhown habían dado al mundo 2 presidentes de gobierno, 4 ministros y un premio Nobel de Física. Por su contribución particular para la mitigación del hambre en el tercer mundo, eran candidatos para el de la paz. Sí, han acertado ustedes. Ahora estoy recluido en un manicomio junto al. Sí, han acertado ustedes. Ahora estoy recluido en un manicomio junto al mar. Doy gracias a Dios, y al sol y a la luna, porque estoy vivo. Ellos vaciaron la colina. Los intereses de la sangre, a un tanto por ciento gigantes en bancos de Suiza y Panamá, les permitirán seguir tirando. Alguien dijo que el capital estaba amasado con sangre humana. Debía referirse a los Charryhown. A todos los Charryhowns, que todavía existen en este mundo de rebaños cegados, vitalizadores, a cambio de una libertad con solo 4 sentidos que no permiten repetir la filosofía del viejo dicho, ver, oír y callar. Porque, a juzgar por la repercusión que debiera de haber tenido, nadie dio crédito alguno a la declaración del hombre desnudo, ni tampoco al suicidio del decano del Charry, clavado en la punta de los álamos del portalón. Como los vampiros auténticos. Se dijo que había muerto de infarto.